Primero que todo quiero dar mis agradecimientos al Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana, Seccional Cali, y al CINET por brindarme la oportunidad de dirigirme a este público reunido hoy en la ciudad de Cali. Vamos directamente al grano, a decir unas cuantas cosas con relación a las negociaciones de paz que el gobierno colombiano y las FARC vienen adelantando en la ciudad de La Habana. Lo primero que hay que decir es de que hay dos tipos de negociaciones en todo proceso de paz. Hay unas negociaciones de carácter táctico y hay unas negociaciones de carácter estratégico. Cuando estamos hablando de una negociación de tipo táctico, es porque una o las dos partes de la negociación tienen una carta debajo de la manga. Siempre tienen un plan B o solo se utiliza ese espacio de negociación, ya sea para ganar tiempo, ya sea para fortalecerse, ya sea para ganar tribuna, etcétera, etcétera. En el caso de la negociación de las FARC y el gobierno colombiano en la isla de Cuba, está claro desde mi punto de vista, y en eso han dado fe, han dado prueba las partes, de que es una negociación de carácter estratégico. Tanto el gobierno como las FARC tienen perfectamente claro de que el fin último de esta negociación es superar el conflicto armado, dar un carpetazo a ese largo conflicto y crear una situación nueva, un tiempo nuevo para el país. En el pasado, las negociaciones en general con las FARC fueron negociaciones tácticas, fueron estrategias de dilación, algunas veces por parte del Estado, otras veces por parte de la FARC, o en el caso del Caguán, en las que la estrategia de dilación era tanto del gobierno del presidente Pastrana como por parte del secretariado de la FARC. No hay un plan B, ni para la FARC ni para el gobierno, porque el plan B implicaría una salida ruinosa tanto para los unos como para los otros. El gobierno del presidente Santos tendría mucho que perder desde el punto de vista de sus posibilidades gubernamentales, sus posibilidades a mediano y a largo plazo, y las FARC, el escenario de la guerra realmente es el peor de los escenarios para ellos. Entonces, cuando no hay un plan B que pueda significar rentabilidad para una de las dos partes, está claro que lo único que queda es continuar la negociación hasta llegar al final de ella. En Colombia, las negociaciones que se han dado en el pasado han sido negociaciones con estructuras relativamente pequeñas. El caso del M-19, el Ejército Popular de Liberación, la Corriente Renovación Socialista. Son unas negociaciones con organizaciones limitadas, no solamente en su capacidad militar, en el número de hombres y también en cuanto a lo que es el interfaz del territorio, el interfaz con la población. Han sido unas negociaciones en las que fundamentalmente el Estado se ha encargado de extraer a la agrupación insurgente de un teatro de operaciones y llevarlo a un escenario estrictamente de carácter político. Allí, en esas negociaciones, nunca hubo una política por parte del Estado de intervenir los territorios. Nunca hubo una definición, una estrategia clara para que los territorios en los que estaba desarrollándose la lucha armada y donde se estaba nutriendo el conflicto tuviesen algún tipo de modificación en el aspecto socioeconómico, en el aspecto político. Yo creo que por ser organizaciones pequeñas y porque las aspiraciones de estas organizaciones estaban marcadas estrictamente en el plano político, en lograr un pequeño espacio, el Estado pudo resolver
modestamente este tipo de negociaciones. Con las FARC es una situación mucho más complicada. Es mucho más complicada porque estamos hablando de una organización de miles de hombres, una organización que tiene un interfaz territorial mucho más definido, mucho más decantado que las organizaciones guerrilleras que negociaron en el pasado, y porque a fin de cuentas la FARC tiene una base social que puede encontrarse en la periferia rural del país, pero es una base social que le es leal a las FARC, que le corresponde, que le permite su reproducción logística, su reproducción política y su reproducción en el plano del esfuerzo de carácter militar. Así las cosas, el enfoque compartido tanto por los plenipotenciarios del gobierno del presidente Santos como por los representantes del secretariado de las FARC en La Habana, me parece que es una estrategia muy acertada, porque han colocado el esfuerzo principal a que la negociación tenga un impacto territorial. No solo se trata de resolver las aspiraciones políticas, el futuro de una organización guerrillera como la FARC, sino de intervenir los territorios. Es decir, en una negociación en la que el Estado se comprometería a través de su socio, en este caso, que sería la FARC, para desarrollar una implementación que intervenga las condiciones materiales de vida de la inmensa mayoría de pobladores que han vivido en primera persona este conflicto armado que ha vivido el país. En ese caso, yo creo que si esto no queda en papel mojado, las FARC y el gobierno colombiano pueden convertirse en socios estratégicos para que la implementación de estos acuerdos pueda llegar a un final aceptable. Es una negociación que se hace con un subejército. Estamos hablando de una organización que puede tener 8, 10 mil, 12 mil personas, armas fuera de lo que son sus apoyos milicianos, etc. Es una organización que tiene una subcultura, que tiene una cadena de mando verticalmente estructurada y con un impacto territorial y poblacional, así sea en la periferia del país, pero que realmente existe y hay que partir sobre realidades para esta negociación. Ahora, yo pienso, y con esto finalizo mi intervención, en que los probables acuerdos a que llegue las FARC y el gobierno colombiano deberían implementarse de una manera muy rápida, por lo menos los aspectos relevantes, los aspectos sustanciales. Hay unas estadísticas de la Universidad de Notre Dame en las que han hecho un seguimiento de los últimos conflictos, las últimas negociaciones en los últimos 20 años, y han llegado a la conclusión, o muestra la deriva, de que lo que se logra implementar en los primeros 12 meses, luego de pactado el acuerdo, es lo que finalmente queda. Aquello que se va aplazando muchas veces se va disipando y muchas veces se integran otra serie de factores que pueden desestabilizar la implementación de estos acuerdos. Dicho esto, creo que los eventuales acuerdos están sometidos a una serie de peligros que los voy a enumerar. El primero es que la implementación se va a hacer en un territorio extenso, con una topografía muy compleja. Estamos hablando de un territorio, para tener una visión comparativa, 55 veces más grande que El Salvador, o 2 veces más que el Vietnam. Esto, sumado a que hay una frontera terrestre de unos 6.200 kilómetros, crea unas particularidades muy complejas para la implementación de estos acuerdos. Segundo peligro, Colombia
viene de una cultura de violencia endémica. La violencia no es un elemento excepcional dentro de la vida del país, sino que ha sido la regla general. Y por tanto, resolver la cultura de la violencia no es una ecuación fácil luego de tantos años enclavada en la idiosincrasia, en la mentalidad, en la cultura del país. Tercero, porque en Colombia hay organizaciones criminales, organizaciones gangsteriles que tienen estructuras, que tienen armas, que tienen medios logísticos, que tienen apoyos y que pueden cumplir funciones o papel de spoiler frente a los eventuales acuerdos. No es que en el país se puedan crear estructuras criminales luego de finalizado el conflicto, sino que estas organizaciones están allí, latentes, tienen presencia territorial y tienen los medios para poder desestabilizar el acuerdo de paz que se logre con las guerrillas. El cuarto peligro es que efectivamente en vastas regiones del país el Estado no existe. Esto hace que tenga el Estado que asociarse con las FARC para poder construir ese Estado, para poder sentar las bases de un Estado único, un Estado nacional que llegue no solamente, como ha sido tradicionalmente, por la vía de la presencia armada del ejército regular, sino que fundamentalmente sea una presencia estatal en todo su rango. Y finalmente, los índices de pobreza, los índices de desempleo estructural en el país se convierte también en un peligro, porque allí están las condiciones creadas para el resurgimiento de otro tipo de violencia que puede presentarse luego de finalizado unos acuerdos con la guerrilla, una violencia extendida en términos territoriales y una violencia extendida en términos temporales. De manera que los peligros que tiene esta negociación son reales y hay que buscar las fórmulas, hay que encontrar los mecanismos, y creo que dentro de este evento que se está realizando, donde las comunidades, los voceros de estas organizaciones estarán allí presentes, seguramente ellos tendrán mucho que decir para conseguir que la implementación de los acuerdos logre llegar a buen puerto. Muchas gracias a todos, a todas las asistentes, y salud. Muchas gracias.